Lejos de la torre, el grupo de Luisa no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Todo lo que sabían era que la guerra aún continuaba. Los combates seguían estallando en la distancia. Podían verlos y, por sobre todo, podían sentir las olas expansivas de sus ataques. Dennis había partido con Ethan y Natalia para terminar de liquidar a los Dalkis que quedaban en la zona. Mientras tanto, Lorenzo estaba dedicado a buscar chatarra recuperable para poder armar una nave y volver hacia el crucero. Miko y Eloy hubieran querido ayudar, pero no sabían lo que necesitaba. Por su parte, Luisa se ocupaba de Minnie. Se siente tan vacío, dijo la pequeña. Se refería al silencio que inundaba el lugar. Lo sé, cariño, pero aún falta. Tenemos que detenerlo todo para que nada de esto vuelva a suceder. La niña asintió y tomó la mano de su madre. El sonido de metal retorciéndose las llevó hacia un costado. Allí Lorenzo estaba usando su habilidad para dar forma a unas placas de metal que había encontrado. Luego las colocó sobre los restos de una nave no tan destrozada como las demás. ¿Esa cosa va a volar?, preguntó Eloy incrédulo. Pero no tenían otra opción. Pronto, cuando Lorenzo les indicó, todos ingresaron por una compuerta estrecha con bordes afilados y se encontraron en una pequeña sala de mandos. No había asientos ni nada parecido. Solo podían quedarse allí de pie. Lorenzo avanzó hacia el panel que estaba quemado. Sudaba profusamente y se tambaleó un poco. ¿Estás bien?, le preguntó Luisa. Sí, simplemente no he logrado recuperarme tanto como pensaba. Luego, colocando la mano sobre unos controles de ruido, cerró los ojos. El sonido del motor al menos era digno de confianza. La nave se elevó delicadamente, aunque una vez en el aire se produjeron sacudones que obligaron al resto del grupo a agarrarse de lo que podían para no caer. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntaba Eloy a sí mismo mientras miraba por una pequeña ventana. Ya no tengo esa extraña sensación en mi cabeza. Lo que Diego me hizo para obligarme a cuidar a su familia ya no está más en mí. Las peleas, el drenaje energético de Luisa, algo de todo eso debe haberlo eliminado. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no me fui? Girando la cabeza, posó la mirada en Miko. Ahora él tenía su habilidad en su libro y podría usarla cuando quisiera. Eloy había pasado tanto tiempo odiando a los Valdés y ahora era aliado de uno de ellos. Una parte de él seguía preguntándose si podría derrotarlo en una pelea, pero ya no con sed de venganza. Era curiosidad pura. Miko no notó la mirada de Eloy porque estaba perdido en sus propios pensamientos. Aún no sé qué pasó. ¿Por qué la habilidad final de William no se activó? La autodestrucción tendría que haber estallado. ¿La espada de Luisa es tan poderosa? En mi visión, claramente todo terminaba mal. Algo más tiene que haber ocurrido. Tal vez fue ¿Diego? La nave continuó dirigiéndose hacia el crucero. Lorenzo estaba exigiéndose al máximo, usando su habilidad para crear defensas en caso de que fueran atacados. Sabía que los androides en el interior ya no estaban funcionando. Sin embargo, a medida que se acercaban más y más, no ocurrió absolutamente nada. Era como si ni siquiera fueran una preocupación para el crucero. Pudieron aterrizar sin problemas en un hangar secundario. Estaba vacío con algunas lanzaderas en perfecto estado esperando ser abordadas. No había señales de batalla en ese lugar y eso los inquietó. «Tenemos que regresar a la sala donde estaba Miko», dijo Lorenzo avanzando con pasos muy cuidadosos hacia la puerta. «Lo primero será desactivar el agente somnífero que Santoro colocó en el dispositivo donde lo mantenía. De lo contrario, tan pronto como Miko vuelva a esa máquina, se quedará dormido de nuevo». «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Luisa. «Funciona con la huella dactilar de Santoro». «¿Quieres secuestrarlo?». «Lo mejor será matarlo. No creo que haya ninguno de sus guardias protegiéndolo ya. Y Santoro nunca ha sido fuerte por sí mismo».
pero es probable que aún guarde algún as bajo la manga. Debemos ser cuidadosos. Nadie se opuso al plan. Todos querían acabar con uno de los responsables de la guerra. Ante ellos se extendía un pasillo frío, iluminado apenas por luces intermitentes. Los sistemas del crucero habían empezado a fallar. Era el camino hacia la sala de mandos gemela y, sin dudarlo, Lorenzo los estaba guiando en esa dirección. No me gusta nada esto. ¿Cómo es que no nos cruzamos con nadie? ¿Ya están todos muertos? La voz de Eloy rompió el silencio con una mezcla de tensión e incredulidad, mientras sus ojos recorrían cada rincón buscando movimiento donde no había. Mis androides lo dieron todo. Si quedan fuerzas vivas deben haberse replegado y agrupado en una zona reducida del crucero. Es más fácil defender un punto que todo el perímetro. La respuesta de Lorenzo fue convincente y nadie más se atrevió a volver a hablar. Mientras avanzaban, la escena fue volviéndose cada vez más clara y más brutal. Primero fueron restos dispersos de combate, marcas de impactos en las paredes, chispazos aún vivos en algunos paneles. Luego aparecieron los primeros androides destrozados. Más adelante, el rastro se volvió aún más inquietante. Soldados humanos caídos, algunos en posiciones defensivas, otros a medio desplomar, todos marcados por una batalla que había sido desesperada y feroz. Finalmente llegaron frente a la enorme puerta que daba a la sala de mandos, o al menos lo que quedaba de ella. Un gigantesco agujero abierto de forma violenta en el metal, como si algo lo hubiera atravesado sin esfuerzo. Lorenzo se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en el hueco durante un segundo más de lo necesario. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, Minnie ya se había movido. Su figura desapareció de su posición en un parpadeo, usando su velocidad para adelantarse al grupo y cruzar el umbral sin esperar permiso. ¡Minnie, no! El grito de Luisa resonó en el pasillo vacío demasiado tarde para detenerla. ¡Es el tío Tarem! Todos entraron corriendo para encontrar a la niña junto al cuerpo maltrecho del Pensui. ¡No me responde!, insistió Minnie y Luisa se apresuró a tomarla de la mano y apartarla. La mayoría de ellos no conocía bien a Tarem. Era un alienígena peculiar que se había sumado a su grupo a través de Diego. De todos modos, una tristeza los atravesó. Estaba claro que su muerte había sido dolorosa. Cuando dijo que vendría aquí, no pensé que terminaría así. Pasó todo tan rápido. Ni se me ocurrió intentar detenerlo, balbuceó Miko. Era quizás el más afectado. A él le debía su libertad. Luisa miró en derredor. Había sangre y destrozos por todos lados. Al rodear la silla frente a las pantallas, se encontró con otro cuerpo. «No puede ser. ¡Este es Santoro!». Los demás se acercaron rápidamente y lo vieron por sí mismos. Allí estaba, uno de los líderes más importantes de la historia. El hombre que en el pasado y el presente les había causado tantos problemas, ahora estaba tirado en el suelo sin vida. La herida en su cabeza es de un Pensui. Tarem parece haberlo matado, dijo Luisa. Solo podían imaginar lo que había pasado. ¿Tarem había decidido encargarse de esa amenaza por su cuenta? Eso lo hacía un héroe y sin dudas uno de los principales de esa guerra. El primero en superar la sorpresa fue Lorenzo, que se acercó a los controles con gran interés. Colocó su mano sobre ellos y en una de las pantallas empezó a reproducirse la grabación de lo ocurrido. Pudieron ver cómo irrumpió en la sala, cómo se llevó a Santoro a otro lugar, la pelea contra su burbuja protectora y finalmente la paliza que le había dado antes de matarlo. También encontré imágenes de la pelea entre Miko y William en la superficie del planeta. La hora coincide exactamente con esto, anunció Lorenzo. Entonces Miko caminó hacia el cuerpo de Tarem y cayó de rodillas. Lo siento. No pude ayudarte. Tú me sacaste de este crucero y cuidaste de mí cuando estaba en mal estado. Apenas te conocía y aún así arriesgaste tu vida para salvarme. Te merecías otro final.
Te merecías vivir. Pero tu sacrificio no fue en vano. Cambiaste el curso de la guerra de manera definitiva. Te prometo que sin importar qué amenaza llegue a tu planeta o a los tuyos, los protegeré con mi propia vida. Y prometo que cuando todo esto termine, me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste. El silencio que siguió fue pesado, casi irreal, como si incluso el aire se hubiera detenido alrededor de ellos. Fue entonces cuando Minnie se acercó. Sin decir nada, se arrodilló a su lado y con una suavidad inesperada, lo rodeó con los brazos. El abrazo fue todo lo que Miko necesitaba para sentirse un poco mejor. Luego, sin separarse del todo, la pequeña extendió una de sus manos hacia el cuerpo de Tarem. La sombra rodeó a Tarem y cuando se desvaneció, ya no estaba allí. El plan estaba claro: llevarlo de regreso a Amarion y darle una sepultura apropiada cuando todo hubiera terminado. Miko permaneció un instante en silencio, respirando hondo. El aire le llenó los pulmones de forma lenta, consciente, como si estuviera anclándose al presente con fuerza. Finalmente levantó la mirada hacia los demás. Vamos, no esperemos más. Tenemos una última tarea que hacer. Ante la torre, Diego y Karim continuaban chocando puño contra puño. No estaban usando nada más para pelear, ya que ambos estaban poniendo todo de sí en simplemente lanzar golpes con toda su fuerza, todo su poder, con el objetivo de acabar con el otro. El aire empezó a vibrar con cada impacto y hacía tiempo que los dos habían dejado de pelear en el suelo. Karim usaba sus alas, Diego la capacidad de sus botas. De vez en cuando Karim retrocedía volando y luego se lanzaba en picada, pero Diego igualmente corría en el aire, ganando velocidad y lanzaba su puño. El brillo dorado en los guantes continuaba y el aura de sangre que los rodeaba crecía poco a poco. Desde afuera parecía que ninguno tenía un plan más sofisticado, pero al menos Diego lo tenía. Al activarse la ira de Asura con cada golpe que impacte exitosamente en el oponente, la energía continuará creciendo. Si se golpea a un objetivo diferente o no se golpea al mismo objetivo durante 10 segundos, entonces la energía de los guantes se reiniciará. Esto es exactamente lo que me gusta. Una buena pelea a la antigua. Veamos cuál de los dos se cansa o comete un error primero, gritó Karim. Los dos continuaron así por un tiempo. Los segundos se convirtieron en minutos, y fue entonces cuando Diego empezó a notar que algo debía estar pasando, que algo no estaba bien. Puedo sentir la energía de los guantes aumentando sin parar. ¿Cómo es que Karim es capaz de igualar todo este poder? ¿El suyo también está aumentando? Lo que Diego no sabía era que cuando Karim había ayudado a luchar contra los encadenados, se había encontrado con un antiguo celestial, uno que le había otorgado cantidades ilimitadas de energía. Por eso podría seguir todo el día así por siempre. Así que ninguno de los dos se estaba cansando. Ninguno se estaba rindiendo. Lo único que hacían era ir desgastando el planeta debajo de ellos con la fuerza de sus golpes. Si esto es todo lo que tienes para mostrar, entonces tengo que decir que ya has empezado a aburrirme, dijo Karim y abrió la boca lanzando varias bolas de fuego, una tras otra. Pero Diego continuó con sus golpes. Si se distraía haciendo otra cosa, Karim podría acertar un golpe. Pero el fuego no iba hacia él, sino a sus costados. 10 ataques salieron disparados, y hasta entonces Karim dirigió uno a él. Girando su cuerpo, Diego lo evitó, pero sintió que otra cosa iba hacia él, golpeándolo en la espalda y explotando. Al mismo tiempo, Karim lanzó un puñetazo y lo golpeó justo en el rostro. Su cuerpo salió despedido y se estrelló directamente contra todas las otras bolas de fuego. Diego levantó los brazos y recibió los impactos. Podía sentir cómo dañaban su piel y sus huesos. Aún así, su cuerpo intentaba curarse de las heridas. 10 segundos. Solo tengo 10 segundos para volver a golpearlo. Finalmente activó la sombra.
Las explosiones impactaron contra ella y Diego pudo girar hacia Karim. Lanzó un nuevo golpe, pero ya era demasiado tarde. Ira de Asura reiniciada. El brillo dorado se había desvanecido. Cuando sus puños chocaron con los de Karim, todo cambió. El brazo de Diego salió despedido hacia atrás. El dolor fue intenso, pero menor que la sorpresa en Karim. Diego sabía que debía cambiar de estrategia. Tienes razón. Estaba intentando cansarte, pero ahora está claro que no podré lograrlo. Así que simplemente tengo que usar todo lo que tengo. La sombra se elevó desde su cuerpo y pronto se expandió, produciendo una niebla densa que cubrió todo el campo de batalla. Arma del alma activada. Karim notó de inmediato que esa sombra era diferente. Ahora era roja. Ignorando todo eso, avanzó nuevamente y lanzó su puño. Diego hizo lo mismo. El patrón de pelea era idéntico al de antes. El poder de Karim superó al de Diego, haciendo que sus brazos retrocedieran, y cuando la otra mano impactó ocurrió lo mismo. Pero cuando Karim fue a un tercer golpe, sintió un impacto retrasado golpeando sus manos, empujándolas ligeramente hacia atrás. Golpe de sangre de dragón. Un halo de energía con forma de dragón salió disparado desde las manos de Diego, golpeando a Karim directamente en el estómago. Por primera vez durante la pelea, la sangre salió disparada de su boca. Karim se detuvo en seco. ¿Había sido herido? ¿A través de la armadura? ¡Imposible! Abriendo la boca preparó una nueva bola de fuego, pero antes de que pudiera lanzarla sintió un gran dolor en el pecho. Un pulso de aura roja, igual que el anterior, apareció y lo sacudió. Ahora salió disparado hacia atrás. Diego sonrió. Ese era el efecto de su arma del alma, después de todo. La sombra roja que los rodeaba, una combinación de la sombra y el aura de sangre, tenía un efecto retrasado donde el ataque original se repetía. Karim apretó los dientes. La frustración crecía en él. No comprendía lo que había ocurrido. Batió sus alas recuperándose rápido y abrió la boca disparando varias bolas de fuego. Diego se movió rápidamente fuera del camino de todo eso y fue tras él. Abrió varios portales de sombra para absorber las bolas de fuego y que no pudieran explotar luego. Al mismo tiempo creó 4 clones de sí mismo, y con la sombra creó un quinto más oscuro y menos denso. Todos fueron en busca de Karim intentando atacar desde diferentes ángulos. Karim no tenía idea de cuál era el verdadero Diego, así que decidió que lo mejor sería atacarlos a todos. Pero los Diegos reunieron sus auras y lanzaron ráfagas de sangre, las más poderosas que podían crear. Los ataques atravesaron los portales de sombra que seguían colocados por todas partes y ahora iban hacia Karim desde direcciones impredecibles. Pero cuando lo golpearon, se dispersaron en el aire convirtiéndose en nada más que partículas. Su armadura era demasiado fuerte para ser afectada por eso. Diego lo esperaba, pero su arma del alma seguía activa. De pronto Karim sintió que cada ráfaga regresaba a él para impactar una vez más. Esa lluvia constante de ráfagas lo mantenía demasiado ocupado como para ver lo que estaba haciendo Diego. Saliendo de una de las sombras justo atrás de Karim, extendió las manos para generar 2 dragones de sangre más. La sombra que los rodeaba fue atraída hacia ellos, cambiando su color ligeramente. Los dragones abrieron sus fauces y parecieron devorar a Karim, cuyo cuerpo se sacudió. Sus alas se contrajeron de dolor mientras se estrellaba contra el suelo. Había sido herido, pero se levantó rápidamente, y entonces el ataque se repitió. Otros 2 golpes lo atravesaron y lanzaron al suelo. Ahora, levantando la mirada con odio interminable en sus ojos, Karim dejó de mirar a los clones. La sombra. Eso era lo que debía atacar. Conozco muy bien el poder de la sombra, pero mi propio poder puede deshacerse de ella. Eso es otra cosa. Es roja. Está más viva. Más llena de energía. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo la has tenido? Diego lo miró en silencio durante un par de segundos, como si estuviera decidiendo no solo qué responder,
sino también qué versión de sí mismo iba a mostrarle a Karim. El aire entre ambos se volvió denso, cargado de historia y de algo más antiguo que la guerra que los rodeaba. Técnicamente, he tenido el poder de la sombra durante más de 10,000 años. ¿No lo recuerdas? La Isla Valdés, la Gran Tabla. Ese fue el primer lugar donde nos cruzamos de verdad. Dijiste que habías sellado allí todos tus poderes para proteger a los humanos de amenazas futuras. Su mirada se afiló buscando una reacción en el rostro de su enemigo. Entonces dime, Karim, ¿qué cambió? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué estás ayudando a Santoro y a Eno a arrasar planetas enteros como si no significaran nada? Los humanos están conmigo, Diego, no contra mí. Tú eres el que se ha aliado con razas extrañas. Sus ojos se endurecieron aún más. Se encendieron con una convicción peligrosa. Pero supongo que ya no importa cómo llegaste a crear esta sombra. Lo único relevante es que ahora es más fuerte que nunca. Así que debo destruirla una vez más. De repente, Karim golpeó la pieza central de su armadura. Las grietas entre las escamas perfectamente forjadas comenzaron a iluminarse con un brillo rojo intenso. Era diferente a todo lo visto antes. Era como si algo vivo despertara bajo el metal. Y el cambio no se limitó a la armadura. Todo su cuerpo comenzó a transformarse. Las escamas negras de su rostro se tiñeron de un rojo oscuro, profundo, casi como sangre solidificada. Sus rasgos draconianos se distorsionaron, volviéndose más afilados, más bestiales. Las púas de su espalda crecieron y se reorganizaron, ahora envueltas en esa misma energía carmesí. Incluso sus alas cambiaron, expandiéndose, tomando una forma terrorífica. El poder que emanaba de él ya no era solo amenaza, era una declaración. «Has logrado impresionarme, Diego. ¡Felicitaciones! Me has obligado a utilizar todo el poder de la armadura de dragón». Desde la distancia, el trío de vampiros originales que se habían quedado en Amarion observaban cada segundo del combate. Ninguno lograba apartar la vista. Solo en contadas ocasiones se veían obligados a retroceder, cuando una onda de energía se expandía hasta su posición y los forzaba a cubrirse o buscar refugio entre los escombros. Cuando la armadura de Karim comenzó a activarse, Kevin y Bianca intercambiaron una mirada inmediata antes de girarse hacia Dimitri. Él había sido el dueño anterior de ese equipo. Sí, es lo que están pensando. Todavía no la había activado. Esto solo va a empeorar. Justo entonces el brillo rojo de la armadura alcanzó su punto máximo. Pero lo que ocurrió no fue una explosión ni una llamarada. Fue algo más profundo. Una ondulación invisible se expandió desde Karim en todas direcciones, atravesando el aire, el polvo y la luz misma, cubriendo todo lo que alcanzaba la vista. Y luego se oyó un rugido de dragón. La energía atravesó la tierra como si no existiera, filtrándose en cada grieta, en cada partícula, recorriendo el suelo hasta lo más profundo. Diego lo sintió enseguida. Un estremecimiento que no golpeaba su piel, sino su interior. A la distancia, los vampiros originales también se tensaron. Y no fueron los únicos. A varios metros de allí, 2 cuerpos sin vida yacían inmóviles sobre el terreno devastado. La onda los alcanzó, los atravesó y durante un instante nada ocurrió. Luego, muy lentamente, un dedo se movió. Los músculos antes inertes comenzaron a responder. Uno de ellos logró abrir sus ojos al tiempo que inhalaba con dificultad. «Pedro, ¿estás bien?», dijo Jacobo. A su lado, Pedro aún luchaba contra su propio cuerpo. Un hormigueo intenso recorría cada fibra como si miles de agujas despertaran sus nervios al mismo tiempo. Le tomó un esfuerzo enorme, pero finalmente logró alzar la cabeza. «Maldito demonio vampiro. Lo mataré. Lo mataré». Aún pensaba en Diego como un enemigo. A lo lejos, entre la niebla de energía y destrucción, se podía distinguir su figura.
Jacobo entrecerró los ojos evaluando la escena, todavía incrédulo de seguir con vida. No creo que sea algo en lo que debamos involucrarnos. No a menos que queramos morir. Él tenía claro que lo que ocurría frente a ellos superaba cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. La transformación de Karim ya había concluido. Ahora era un híbrido imponente entre humano y dragón, con las púas características de los Dalki. La armadura seguía ardiendo con ese resplandor rojo oscuro, y Diego lo sintió de inmediato. La energía naranja que emanaba de él no solo había aumentado, se desbordaba. Era un caudal tan vasto que parecía imposible de contener, filtrándose hacia el exterior en oleadas constantes, distorsionando el aire a su alrededor. Formaban pequeñas nubes que eran diminutas en comparación con el campo de batalla, pero su efecto era absoluto. Allí donde pasaban, la sombra roja de Diego desaparecía por completo, como si jamás hubiera existido. Diego apretó la mandíbula. La preocupación se instaló en su pecho firme y pesada. Sin decir una sola palabra, tomó la decisión. Debía abandonar la sombra roja. Lentamente comenzó a disiparse. Diego no podía seguir desperdiciando energía en algo que ya no funcionaba. Pero al mismo tiempo, sus clones se dispersaron en distintas direcciones, reorganizándose. Desde múltiples ángulos comenzaron a abrir portales de sombra y a disparar ráfagas de sangre una vez más, intentando abrumar a Karim. Pero a medida que los ataques se acercaban, la energía que rodeaba a Karim las desintegraba antes de siquiera alcanzarlo, como si fueran consumidas por una presión invisible. Solo una logró atravesar esa barrera y golpear la armadura. Sirvió de poco. No dejó ni una marca. Karim descendió ligeramente flexionando las rodillas. Sus alas se plegaron más cerca de su cuerpo, adoptando una forma más aerodinámica. Sus ojos se fijaron en uno de los clones, y entonces el suelo bajo sus pies estalló. Un puño de energía pura apareció junto al clon, atravesando su cabeza y haciéndola explotar en una nube de humo. Karim cruzó el campo en un instante, pasando de un clon a otro. Cada golpe era limpio, preciso y devastador. Sus puños atravesaban los cuerpos sin encontrar resistencia. Diego se tensó. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Su mente apenas podía seguir el ritmo de Karim. No había mucho espacio para pensar. En cuestión de segundos, el último clon cayó. Karim batió sus alas suavemente, elevándose en el aire, y giró el cuerpo hasta quedar frente a él. Lo has hecho bien. Tus poderes son fuertes, pero simplemente no estás a mi nivel. Hiciste bien en retirar tu sombra. Soy la única persona en el universo capaz de deshacerse completamente de ella, sin importar cuánto te hayas fortalecido. Y ahora, como reconocimiento por esta pelea, te daré un final apropiado. Dicho esto, Karim levantó una mano. La energía naranja comenzó a reunirse en la punta de sus dedos, arremolinándose como llamas vivas. Poco a poco empezó a alargarse, a comprimirse, hasta adoptar la silueta de una espada. Esto es el puño espada de dragón. Considéralo una muestra de mi respeto. Sin más, Karim se lanzó hacia adelante a una velocidad brutal, replicando el mismo movimiento con el que había destruido a los clones. Diego ni siquiera intentó comprobar si su armadura podría resistir ese ataque. Solo quedaba una cosa por hacer. Sello de sombra activado. Diego esperó el contacto familiar de la sombra envolviéndolo, ese manto oscuro que siempre acudía en el último instante para cubrirlo, protegerlo y permitirle escapar. Pero esta vez no ocurrió absolutamente nada. Alerta. La sombra está siendo afectada por una energía cercana. Eso nunca había sucedido antes. La sombra siempre había respondido, incluso frente a enemigos que superaban toda lógica, incluso en situaciones donde todo parecía perdido. Sin embargo, ahora, algo en la armadura de Karim estaba interfiriendo directamente con ese poder. Para Diego, el tiempo pareció ralentizarse mientras esa realidad se asentaba en su mente. Desde el momento en que Karim comenzó a reunir energía,
Ya había percibido la magnitud del ataque que se aproximaba, pero ahora lo veía con absoluta claridad. El puño espada descendía hacia él, cargado con una fuerza abrumadora. Su mente recorrió cada alternativa posible, descartando opciones a una velocidad frenética, evaluando cada recurso restante, hasta que encontró una única salida viable. Caparazón indestructible activado. El impacto fue apocalíptico. El puño espada de Karim se estrelló directamente contra el pecho de Diego, y en el instante del contacto la energía liberada se expandió violentamente, cubriendo todo el entorno en una explosión. Karim permaneció suspendido en el aire con el brazo extendido, sus alas batiendo lentamente para sostener su posición, pero su cuerpo quedó inmóvil durante un instante, como si algo no encajara en lo que acababa de ocurrir. Su mano seguía apoyada contra el pecho de Diego, justo en el centro de la armadura donde el patrón del Fénix brillaba con una luz azul clara. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar completamente intacto después de ese ataque? Caparazón indestructible agotado. Esta capacidad no podrá volver a usarse durante 30 días. Aprovechando el breve instante de desconcierto, Diego reaccionó y lanzó ambos puños hacia adelante. Detrás de sus golpes, el aura de dragón se manifestó una vez más, mientras se dirigían directamente hacia la cabeza de Karim. Sin embargo, antes de que el ataque pudiera alcanzarlo, este levantó ambas alas en un movimiento preciso y bloqueó el impacto, generando un choque de fuerzas que detuvo el avance de Diego. Si ese ataque no funcionó, entonces voy a tener que derrotarte de la manera tradicional. Tras sus palabras, Karim se impulsó hacia arriba y desde allí descargó golpes sobre Diego. Su cuerpo salió disparado hacia el suelo con una velocidad devastadora, estrellándose contra la superficie y rebotando. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! La sangre brotó de su boca mientras intentaba incorporarse, pero no tuvo oportunidad de hacerlo. Karim descendió de inmediato y lo levantó sin esfuerzo, girando su cuerpo antes de lanzarlo a través del terreno con una violencia implacable. El cuerpo de Diego atravesó el aire hasta impactar contra una enorme formación rocosa, incrustándose en ella. Aún así, Diego reaccionó. Desde sus manos surgieron dos grandes espadas de sangre, densas y afiladas, que sostuvo frente a él mientras se preparaba para el siguiente ataque. Karim no redujo la velocidad. Se lanzó hacia adelante y con movimientos fluidos y precisos, descargó una serie de golpes que impactaron directamente contra las espadas, rompiéndolas en fragmentos que se disiparon en el aire. Sin detenerse, continuó avanzando hasta cerrar la distancia por completo, extendiendo su mano para sujetar a Diego por el cuello con una fuerza aplastante. Tienes una armadura fuerte. Tienes el poder de la sombra, pero ¿qué tienes tú mismo? ¿Qué poder realmente te pertenece? Diego parpadeó sintiendo la presión en su garganta mientras sus pensamientos se desordenaban por un instante. La forma demoníaca. Sabía que existía. Sabía que estaba dentro de él, pero no la comprendía. No tenía control sobre ella ni garantía de que sirviera para salvarlo. Pero si iba a morir de todas formas. Entonces la voz de Alejo resonó en su mente una vez más. No, Diego, no necesitas hacer eso, aún no. Todavía tienes una cosa más que puedes intentar. En ese instante la máscara de Diego se activó. Durante toda la batalla había estado absorbiendo la sangre derramada en el campo, acumulando energía sin que él mismo lo notara plenamente. Y ahora toda esa reserva había comenzado a canalizarse hacia sus guantes. Has reunido tanta energía que una nueva capacidad está a punto de habilitarse. El sistema le confirmó eso de inmediato. Felicitaciones. Capacidad nueva disponible. Forma de sangre Asura. De regreso en el crucero Luxora, Lorenzo se arrodilló junto al cuerpo de Santoro y desplegó varios dispositivos que lo escanearon por completo. Al mismo tiempo, extendió un dedo que se convirtió en un afilado cuchillo. Lo usó para cortar el dedo índice de Santoro de un cuajo. ¿Qué es todo esto?, preguntó Luisa. Estoy haciendo un escaneo de Santoro para poder eludir todos los sistemas de seguridad. El dedo solo servirá para la máquina de Miko. Listo.
Levantándose, Lorenzo fue hacia las pantallas y colocó ambas manos sobre ellas. Cerró los ojos para usar su habilidad, pero continuó explicando. La empresa Luxora fue creada por Santoro y José Eno. Tienen muchos más cruceros que estos dos. Necesitamos encontrar cada una de las instalaciones que tienen y que les ayudan a crear a los Dalki. Y también obtener todos los secretos ocultos de Eno. Los demás no habían pensado en eso, en lo que pasaría más allá de la guerra. Sintieron alivio de tener un líder como Lorenzo entre ellos. Estoy enviando todo a alguien del otro lado, en el otro crucero. Esa declaración eliminó toda la calma en Luisa y la hizo fruncir el ceño. ¿Qué? ¿Quién? ¿No querrás decir Vincent? Lorenzo no respondió, lo que era lo mismo que una confirmación. Efectivamente, Vincent estaba recibiendo toda la información en el otro crucero. Santoro, William, Eno. Todos fueron asesinados. No podía creerlo. William era increíblemente poderoso, y los otros dos nunca se trenzaban en la lucha directamente, y siempre tenían guardias protegiéndolos. Pero como la noticia venía de Lorenzo, sin duda era cierta. De los grandes contrincantes, Karim es el único que sigue vivo. Los cruceros se fueron alejando, producto de los pulsos de energía que emanan del planeta. Tengo que aprovechar esta oportunidad para encontrar a Ezequiel y cumplir con mi parte en todo esto. Como bien dijo Lorenzo, necesitamos asegurarnos de que algo como esto nunca vuelva a suceder. Después de conseguir todo lo que necesitaban, el resto del grupo se puso en marcha. Lorenzo había conectado parte del sistema de monitoreo de la nave a su propio dispositivo. Podía proyectar la imagen de las cámaras desde su antebrazo. Todavía quedaban algunos soldados desperdigados por el crucero, pero de esa manera podrían evitarlos. No era que temieran una nueva pelea, era que preferían no perder tiempo en eso. «Maldita sea», dijo Lorenzo de repente. «Hay muchos guardias en la sala a la que vamos. Debe haber sido una orden de Santoro antes de morir». «¿Cuántos guardias hay?», preguntó Luisa. «Alrededor de 50. Todos son humanos. Por favor, que nadie se olvide de que no son los culpables de esto. Creen que están haciendo lo correcto. Sería mejor si pudiéramos encontrar la forma de neutralizarlos sin hacerles daño». Eloy y Miko sentían que podrían haber hecho la tarea si estuvieran en plena forma, pero con Miko descansando para recuperar todo su poder y Eloy aún extremadamente agotado, estaban fuera de combate. «Yo me encargo», dijo Luisa. Sin esperar respuesta, avanzó por el pasillo en el que estaban y sacó el arco de su espalda. No tenía flechas, pero tampoco las necesitaba. Mientras caminaba, comenzó a tensar la cuerda y la soltó. De repente, 3 soldados que se encontraban más adelante sintieron un dolor extremo en las piernas y cayeron al piso. Cuando miraron hacia abajo, vieron unas extrañas flechas amarillas que los habían atravesado. Estaban hechas de chi puro. «¡Estamos bajo ataque!», gritó uno de ellos y pronto todo el escuadrón giró hacia Luisa. Ella tensó la cuerda varias veces más, golpeando a todos los soldados uno por uno. Ni uno solo de sus ataques falló. Pero eso no los dejó fuera de combate. Desde el suelo comenzaron a disparar habilidades: fuego, rayos, agua, hielo. Pero la gran velocidad de Luisa le permitió saltar hacia un lado y tensar la cuerda nuevamente, golpeando cada ataque y haciendo que se deshiciera en el aire. Eventualmente, algunos de ellos lograron acercarse a Luisa tambaleantes y heridos, pero entonces ella usó el arco mismo para golpearlos. Así los noqueaba. Finalmente llegó del otro lado y ante ella había un mar de heridos asustados, incapaces de seguir peleando. Ninguno estaba herido de muerte. El resto de su grupo avanzó hacia ella al tiempo que los soldados se apartaban para abrirles el paso. Ya solo quedaba cruzar la puerta y entrar a la sala donde Miko podría devolver a todos sus verdaderos recuerdos. Mientras tanto, en Amarion, Karim volaba a gran velocidad hacia Diego. Tenía toda la energía naranja reunida en su puño una vez más. No había nada sofisticado en el ataque, solo fuerza y poder en estado puro.
Una nube de humo apareció y de ella surgieron 3 clones de Diego, cada uno reuniendo el aura de sangre para lanzarla. Pero Karim solamente giró el cuerpo y se puso de costado, atravesando a los 3 como una lanza. Al contacto, los clones se volvieron humo y su puño al fin impactó. No hubo explosión, no hubo estallido. Lo que hubo fue resistencia. Karim vio cómo algo se agarraba de su puño frenándolo. Eran manos, 6 en total. 2 tenían los guantes de Diego. Las otras 4 eran extrañas, parecían tan reales y sólidas como las otras, pero eran más oscuras y lisas, como si en vez de estar hechas de piel, fueran de alguna especie de metal. Esa era la forma de sangre Asura, la nueva capacidad activada. Diego tenía 6 brazos en total y una mirada llena de determinación y furia. Soltó sus manos enguantadas y las usó para dar puñetazos. El cuerpo de Karim salió despedido hacia atrás, y al mismo tiempo unas esferas de aura de sangre iban también tras él. Karim cayó al suelo e inmediatamente golpeó esas esferas haciéndolas explotar, pero no sin cierta dificultad. Podía sentir la fuerza detrás de cada uno de esos ataques. Lo peor era que no dejaban de llover sobre él, haciéndole imposible avanzar. Diego estaba de pie a la distancia, moviendo sus nuevos brazos de manera frenética, dando forma al aura de sangre para crear esas esferas y lanzarlas. Incluso podía añadir su propio chi. Frustrado, Karim decidió intentar otra cosa. Permitió que las esferas de energía lo golpearan. Estaban chocando contra su armadura y levantando sus manos. Comenzó a reunir su propio poder para crear un nuevo puño-espada. Ni bien la formó, la arrojó. Diego saltó evitando el ataque, pero este eliminó la mayoría de sus esferas. De todos modos, Diego continuó moviendo sus brazos con gran velocidad, ahora disparando ráfagas hacia Karim. Diego no estaba pensando, solo actuaba. Creó un portal de sombra pensando en usarlo para redirigir sus ataques, y se sorprendió al ver que se creaba sin dificultad. Antes de usarlo, creó varios más. Solamente uno falló, el que intentó hacer más cerca de Karim. Parecía que su armadura y su transformación no inhabilitaban su sombra de manera definitiva, sino que lo hacían en un radio alrededor suyo. Ahora las ráfagas viajaban de portal en portal, confundiendo a Karim. Ya no pudo saber por dónde aparecían y los impactos en su cuerpo continuaron. Marcas y heridas empezaban a aparecer en su rostro. Creó otro puño-espada y lo lanzó hacia adelante. Antes de que lo alcanzara, Diego ya había saltado dentro de una de las sombras, escapando. Salió por otro portal y continuó con sus ataques. Continuaré desgastándolo hasta que ya no pueda moverse. Ahora envió formas de dragón a través de los portales, proyectándolas una tras otra desde distintos ángulos imposibles. Cada manifestación atravesaba el espacio con violencia y se estrellaba contra Karim. Al principio recibió los ataques con la misma confianza imperturbable que había mostrado durante toda la pelea. Su cuerpo resistía, su armadura no cedía y su expresión permanecía firme. Pero esa seguridad comenzaba a resquebrajarse, no por la intensidad de un solo golpe, sino por la insistencia implacable de todos ellos juntos. Sus ojos se abrieron ligeramente, siguiendo el origen de los ataques, intentando anticiparlos, pero cada portal se abría en un punto distinto. Cada embestida llegaba con una cadencia irregular que rompía cualquier patrón posible. No había pausa, no había respiro, solo impacto tras impacto acumulándose sin detenerse. Karim apretó los dientes. No era que aquellos ataques fueran lo suficientemente poderosos como para acabar con él por sí solos, pero el daño se estaba acumulando, lento, constante e inevitable. Diego no tenía límite, nunca iba a debilitarse. La energía que utilizaba no disminuía, no fluctuaba, no mostraba señales de agotamiento. Era un flujo constante. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, una idea cruzó la mente de Karim con un peso que no pudo ignorar. ¿Podía perder esa pelea? En paralelo a esto, en el borde del área de combate, una figura se movía con cautela,
avanzando paso a paso entre los restos del terreno arrasado. Había estado acercándose desde hacía varios minutos, deteniéndose cada vez que una explosión sacudía el entorno. Ahora finalmente veía todo con claridad. ¿Karim está perdiendo? ¿Cómo es posible?, exclamó José en voz alta. La idea misma resultaba absurda, inaceptable. Karim no era alguien que pudiera ser llevado a esa posición, ni por Diego ni por nadie, pero ahí estaba. No puedo permitir que esto ocurra. Necesito idear algo. Necesito deshacerme de Diego de una maldita vez y para siempre. Después de recibir información e instrucción de Lorenzo, Vincent puso manos a la obra. Él también tenía sus recuerdos alterados, pero hacía mucho que albergaba dudas sobre cuál era la verdad. Muchas cosas en su cabeza simplemente no tenían sentido. José no conocía todo sobre su vida, su pasado y sus inventos, así que la nueva versión de la historia donde él era el héroe indiscutido, el líder noble salvador de la humanidad, dejaba agujeros extraños. Se encontraba caminando por el crucero. A su alrededor todo era caos, con soldados yendo y viniendo en estados frenéticos. Pero algunos de los hombres en ese lugar, y se trataba exclusivamente de hombres, se movían con mayor tranquilidad. Llevaban en el rostro una máscara negra que los marcaba como aliados muy cercanos de José, intocables dentro del crucero. Eventualmente, los ojos de Vincent se abrieron de par en par. Había identificado a uno de los enmascarados que avanzaba solo y tomaba un pasillo desierto. Comenzó a caminar tras él siguiéndolo. Su víctima no tardó en sentir algo extraño y giró para ver qué pasaba. Entonces, Vincent lo tomó por la garganta y lo arrojó a un costado. Al mismo tiempo, con su otra mano presionó un panel digital y así se abrió una puerta. El hombre cayó directamente dentro de esa nueva sala. Vincent entró tras él y cerró la puerta tras de sí. Antes de que el enmascarado pudiera levantarse, pisoteó sus brazos, aplastando todos los huesos de la muñeca. Finalmente, le arrancó la máscara del rostro. «Si no quieres morir, entonces es mejor que me escuches, José». En realidad no era el verdadero José Eno, sino uno de los muchos clones que poblaban la nave. Se ocupaban de las tareas que el líder no confiaba a nadie más. Después de todo, tenían su mente, sus recuerdos y su inteligencia. Tengo 2 preguntas para hacerte. La primera es sencilla. ¿Dónde está Ezequiel? La segunda tiene que ver con mi memoria. ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? ¿Te volviste loco? No voy a perder tiempo repitiendo las preguntas. Hay muchos clones dando vueltas por estos pasillos. O hablas o te mueres. Pronto Vincent avanzaba una vez más por el crucero llevando al clon consigo. Le había roto las piernas y brazos para asegurarse de que no huyera. Tomaba el camino largo hacia su destino, pero era necesario para no cruzarse con nadie más. No estaba yendo hacia la ubicación de Ezequiel, sino a la sala que contenía la base de datos. Usando las huellas digitales del clon, la puerta de acceso se abrió sin problemas. Ahora solo quedaba descargar la información que Lorenzo había pedido. Todos los secretos de José Eno acumulados a lo largo de su extensa vida. Vincent arrojó al clon al piso y se puso a trabajar en la computadora. Ahí tienes la verdad, el verdadero pasado, la verdadera historia. Ahora déjame ir. Vincent le respondió sin quitar la vista de las pantallas. Sabes que la invasión está fracasando. Sé que las cosas no están saliendo bien, como todos. Eso era cierto. La comunicación se había interrumpido y nadie tenía el panorama completo. Pero era fácil deducir lo que pasaba con Vincent. Había recobrado sus recuerdos y sabía quién era Diego en realidad. Para tu información, no he recuperado mis recuerdos. Simplemente nunca creí en la situación actual. El clon se empezó a arrastrar hacia la salida. Todo lo que logramos
Todo lo que hicimos para mejorar las cosas se va a arruinar por esto que estás haciendo. ¿No puedes ver que la sociedad vampírica estaba en decadencia antes? Todo es mejor ahora. ¡Somos poderosos! Vincent, furioso, al fin lo miró. ¿Mejores? Antes estábamos en paz. Lo tomó de un brazo roto y lo trajo de nuevo a su lado. Y esa paz se la debemos a Diego Talen. En la pantalla tenía líneas y líneas de código que contaban la verdad. Luego el verdadero José cambió los recuerdos de todos y se llevó el crédito. Tal vez sea cierto que la sociedad vampírica tenía problemas. Los vampiros nunca han podido trabajar juntos. No de verdad. Inventamos varios sistemas para evitar los problemas y las guerras, los castigadores entre ellos, pero nada funcionó del todo. Diego fue el que nos trajo el equilibrio. ¿Cuántos perdieron la vida por esta guerra a la que nos arrastraron engañados? Conteniéndose, reprimiendo las ganas de torcerle el cuello ahí mismo, Vincent continuó trabajando en la computadora. El caudal de datos a transmitir era enorme, pero estaba por terminar. Incluía la ubicación de todos los cruceros Luxora, los códigos de acceso a sus controles y detalles sobre el proceso de creación de Dalkis. Mientras tanto, el clon de José lo miraba lleno de amargura. Tenía en la mente el pasado que había compartido con Vincent, al igual que todos los clones. ¿Y qué hiciste tú para mejorar la vida de los vampiros? Decidiste huir, perseguir a una mujer humana. Abandonaste todo el asentamiento. La 10ª familia sufrió porque fuiste egoísta. Cometí un error. Es parte de nuestra naturaleza. Lo importante es lo que hacemos después de los errores. Cómo seguimos adelante a partir de ellos. Rectificar para mejorar y no para empeorar. Con eso levantó al clon y finalmente se dirigió hacia Ezequiel. Los dormitorios del crucero ocupaban varios pisos y estaban diseñados como una estructura autosuficiente, en la que cada sección estaba cuidadosamente delimitada según el rango y la raza de sus ocupantes. Para alcanzar esos niveles, era necesario utilizar uno de los ascensores especiales del sector central. Para eso, fue necesaria una vez más la huella digital del clon. El trayecto fue breve y cuando finalmente las puertas se abrieron, Vincent se encontró con un pasillo largo, recto y completamente vacío. Según lo dicho por el clon, Ezequiel estaba en la última habitación. Avanzaron sin detenerse. A diferencia del ascensor, la puerta en cuestión no respondía a huellas dactilares, sino a reconocimiento facial. Otra vez el clon fue necesario. El proceso de apertura no fue inmediato ni silencioso. Un sistema de sellado hermético se liberó con una serie de clics profundos y pesados, como si múltiples capas de seguridad estuvieran cediendo una tras otra. Luego, con un movimiento lento y denso, la estructura se abrió hacia los lados, dejando escapar una leve corriente de aire controlado. Aquel lugar estaba completamente aislado. Ni siquiera el oxígeno circulaba de manera natural, siendo suministrado mediante un sistema independiente. No tengo idea de qué hay aquí dentro. Podría tener que luchar por mi vida, pensó Vincent cruzando el portal. Pero lo que había del otro lado no era una celda ni un laboratorio. Era un apartamento de lujo. El suelo de mármol reflejaba la luz de una gran lámpara de araña suspendida en un techo alto, mientras que una cocina abierta se extendía hacia la izquierda con un diseño moderno. A la derecha, una amplia sala de estar ofrecía comodidad y espacio. Incluso había un segundo nivel al que se accedía por una amplia escalera. El sonido de pasos rompió la quietud. Vincent giró apenas la cabeza mientras una densa aura de sangre comenzaba a reunirse alrededor de sus manos. ¿Vincent? Ezequiel apareció desde la esquina vestido con ropa común, sin ninguna señal de preparación para un enfrentamiento. Su expresión era una mezcla de sorpresa y desconcierto, que rápidamente se tornó en inquietud al notar la presencia del clon. Por un momento Vincent dudó. No porque no supiera lo que debía hacer, sino porque hacerlo implicaba aceptar una vez más el peso de sus decisiones. He hecho cosas mucho peores.
Hay demasiados pecados en mi pasado como para detenerme ahora. Uno más no cambia nada. Sin emitir una palabra, lanzó una ráfaga de sangre. De inmediato se incrustó en las piernas de Ezequiel, abriendo cortes profundos a la altura de las rodillas. Su cuerpo perdió estabilidad y cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un sonido seco, completamente desorientado por el dolor y el shock. Lo siento. No sé qué hice mal, pero lo siento. Por favor, no te deshagas de mí. El pánico en su voz no era fingido. Vincent no se acercó. Sabía perfectamente el riesgo que implicaba entrar en su rango de acción. Si tan solo lo tocaba, podía cambiar sus recuerdos. Gracias a lo que había visto en la base de datos, sabía mucho sobre Ezequiel. No era un combatiente. No era alguien poderoso en el sentido tradicional. Había sido abandonado de niño por su familia biológica. Durante la Primera Guerra Dalki apenas había logrado sobrevivir como refugiado, y cuando finalmente encontró una forma de mejorar su situación, lo hizo de la única manera que conocía, usando su habilidad para alterar recuerdos y sumarse a una familia de inocentes. Aquella ilusión duró poco. Fue descubierto, denunciado y encarcelado hasta que los Dalkis lo encontraron y decidieron darle un propósito diferente. Pero con ellos no era más que un prisionero. Más tarde, José y Santoro le dieron algo más. Esa vida de lujos y además un cristal Génesis para prolongar su vida. No seas cruel. Deberías haberlo matado de un solo golpe. ¿Por qué hacerlo sufrir? La voz del clon cortó el momento con una claridad incómoda. Vincent frunció levemente el ceño porque esas palabras eran ciertas. Lo siento, de verdad, dijo con pena en los ojos. La segunda ráfaga fue precisa. Atravesó el cuello de Ezequiel limpiamente. Su cuerpo se tensó apenas un instante antes de quedar completamente inmóvil. Poco después, el cuerpo comenzó a desintegrarse desde el punto de impacto, transformándose en partículas finas que se elevaron lentamente en el aire. Todo se redujo a polvo, hasta que lo único que quedó fue un cristal. Era pequeño, pero brillaba intensamente, cargado de una energía palpable y poderosa.